Bueno, Pilar, vamos a hablar del tema número 8, que es dolor en una extremidad. Debes de tener en cuenta que este es un motivo de consulta muy frecuente y donde la causa de este dolor puede ser algo grave o puede ser algo leve, lo cual no requiera de pronto de esa atención urgente o inmediata que quizás el paciente está solicitando. Y tenemos que aprender a diferenciar si este dolor que presenta la persona en su extremidad es de forma local, es decir, se está desencadenando por algo directamente relacionado con lo que es la extremidad o es un dolor referido. Recuerda que el dolor referido es el dolor el cual se va a dar en un sitio pero se manifiesta a otro. Si me hago entender, un ejemplo, el paciente realmente está teniendo el dolor a nivel de lo que es la fosa ilíaca derecha, pero ese dolor se le puede referir a una extremidad. Por ejemplo, el paciente cuando está cursando con un infarto, generalmente el dolor que él va a tener va a ser a nivel precordial, ¿cierto? Pero muchas veces ese dolor puede manifestarse o referirse en lo que es el brazo izquierdo. Si me hago entender, entonces ese dolor que tiene el paciente en el brazo izquierdo sería un dolor referido a causa de ese dolor local, que es ¿cuál? El de el infarto que se produce a nivel precordial. Bueno, teniendo en cuenta eso, debemos de tener en cuenta el motivo de consulta, por qué el paciente está consultando, si es realmente algo grave o algo leve lo que tiene el paciente, muy importante lo que te mencionaba del dolor, si es algo local o si es algo referido, tener en cuenta muy bien la anatomía para asimismo yo poder identificar de qué alteración estamos hablando y pensar en cuáles son las etiologías de este dolor. Aproximadamente de un 18% de los pacientes van a acudir por un dolor a nivel de las extremidades. Debes de tener en cuenta que este dolor puede afectar toda la extremidad o solamente una parte. Un ejemplo, puede afectar solamente la parte del brazo o afectar solo el antebrazo y que este dolor puede ser algo constante o intermitente. ¿Listo? Bueno, en ese orden de ideas, estos dolores a nivel de las extremidades me van a dar mucha más información que un dolor a nivel abdominal. ¿Por qué? Porque en este caso los dolores abdominales no son tan específicos y muchas veces no sabemos cuál es la causa, porque como veíamos en el anterior video, a nivel abdominal tenemos muchos órganos y eso hace que sea complicado yo poder reconocer qué me está desencadenando este dolor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la valoración del dolor. Para poder iniciar con esta valoración, debo de tener en cuenta hace cuánto a este paciente le comenzó este dolor en el miembro. Preguntarle en qué momentos se le produce este dolor. Pueda que él diga, a mí se me produce este dolor cuando yo cargo algo muy pesado. Cuando yo, un ejemplo, me recuesto sobre el brazo. Entonces, preguntarle en qué situaciones o en qué momentos al paciente se le presenta este dolor. ¿Cuál es la intensidad del dolor? Entonces uno le dice de 1 a 10, siendo 1 nada y 10 mucho, ¿cuánto te duele? Preguntarle si el dolor es más agudo o pulsátil, preguntarle dónde localiza este paciente el dolor y lo que te mencionaba, qué actividades al paciente le desencadenan o le empeoran el dolor. Un ejemplo, que él diga, a mí me duele mucho el brazo derecho cuando yo, un ejemplo, cuando un ejemplo lo que te mencionaba, me acuesto sobre ese brazo, pero me mejora cuando empiezo a mover el brazo. ¿Listo? Mm,
También es importante preguntarle al paciente qué hace el paciente para que ese dolor le alivie. Entonces era lo que te decía. Puede que el paciente te diga, no, yo muevo el brazo, yo lo levanto, yo lo pongo en agua caliente, bueno, diferentes cosas que el paciente o la persona puede hacer para aliviar ese dolor. Y también de qué otros síntomas se puede acompañar con el dolor. Entonces el paciente te puede decir, a mí me duele, pero también siento como hormigueo, como que la mano no me responde, como que no la puedo mover, entre otras cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. También lo del triage, pues realmente no es muy importante, sin embargo, lo único que tenemos que observar, pues si la vía aérea está comprometida, si el paciente está en un shock, porque recuerda que este shock me puede desencadenar una hipovolemia y puede en este caso causar que a la extremidad no le esté llegando tanto flujo sanguíneo. Y también muy importante lo del dolor irradiado, ¿vale? Entonces, con respecto a lo que es el triage, vamos a tener en cuenta dos cosas. ¿Cuáles son los problemas en las extremidades relacionadas con esto? Dependiendo de la coloración. Empezando con la coloración roja, que sería en este caso lo más grave. Aquí el paciente está cursando con una hemorragia exsanguinante, entonces piensa, rojo, sangre, entonces hemorragia exsanguinante, shock y por tal el paciente tendrá una respiración inadecuada y posiblemente la vía aérea del paciente esté comprometida. Eso con respecto al color naranja. Perdón, con respecto al color rojo. Mm, Teniendo en cuenta el color naranja, pues ya va a ser como algo un poco menor a comparación con ese color rojo. La disnea va a ser menor y aquí en naranja el paciente sí puede tener una hemorragia, pero la voy a poder controlar con mayor facilidad a comparación de la que se pueda presentar al yo clasificar a mi paciente en coloración roja. Aquí el paciente tiene un estado crítico de la piel, el dolor es intenso y puede tener un déficit neurológico en menos de 24 horas. En la coloración amarilla es una hemorragia que va a ser mucho más controlable que los dos colores anteriores. El paciente puede estar cursando con una fractura abierta, dolor pleurítico, puede tener también un dolor intenso y posiblemente cursar con un trastorno de la coagulación. Y finalmente, en la coloración verde puede ser simplemente una deformidad, una tumefacción y el dolor va a ser moderado. Es decir, que el paciente tolera este dolor que se le está desencadenando. Ya pasando a lo que es un niño cojeando, vamos también a tener en cuenta estas coloraciones. Teniendo en cuenta el color rojo, es un niño que respira de forma inadecuada y puede estar cursando con un shock. En la coloración naranja va a haber compromiso vascular y el paciente puede tener la fiebre muy alta. Recuerda que estamos hablando de un niño, puede tener entonces esa hipertermia, un dolor muy pero muy intenso y el exantema petequial que te voy a mostrar entonces una foto. Entonces mira, el exantema petequial es más o menos algo así. Entonces, si yo veo a un niño con unos exantemas así, entonces yo voy a pensar o lo puedo clasificar en coloración naranja. En amarillo, la articulación, al yo palparla o sentirla, la voy a percibir caliente, va a haber un dolor con ese movimiento articular, puede estar cursando con un trastorno de la coagulación, una fiebre alta y un dolor muy intenso. En coloración verde es muy similar a lo que yo voy a observar en un adulto. Puede haber una deformidad, tumefacción, el paciente puede tener fiebre pero no muy alta y el dolor va a ser de forma moderada. Entonces, un medio análisis de lo que hemos mencionado en esta primera parte es que ese dolor en la extremidad es una consulta muy frecuente en el servicio de urgencias y que tú como enfermera lo importante ahí es que tú valores ese dolor. ¿Cómo vas a valorar el dolor? Preguntarle al paciente, ¿hace cuánto le comenzó? ¿Con qué actividades se le desencadena el dolor? ¿Qué tan intenso es el dolor? ¿Dónde el paciente localiza ese dolor? Si el dolor es más algo agudo o es algo más que pulsátil. ¿Cuáles son las actividades que el paciente hace para que ese dolor le disminuya? Y si está acompañado de otros síntomas, como qué, como hormigueo, entumecimiento, entre otros.
y que dependiendo de esa valoración del dolor, yo voy a poder clasificarlo en problemas en las extremidades de coloración roja a la verde, siendo lo rojo que el paciente está mal, es decir, que puede estar cursando con un shock, una hemorragia exsanguinante, respira de forma inadecuada y posiblemente tenga una vía aérea comprometida. Teniendo en cuenta eso, recuerda que eso es con respecto a problemas en las extremidades, pero también tenemos otra clasificación que es el niño cojeando. En el niño cojeando, al ser un niño, tú vas a tener más en cuenta principalmente que los periodos febriles, en donde el paciente, principalmente en coloración que naranja, tiene una hipertermia, una fiebre alta, su dolor es intenso y puede presentar un exantema petequial como la imagen que te mostraba. Y ya cuando es en este caso una coloración amarilla, hablando del niño cojeando, ya la articulación puede cursar con puede estar caliente, haber dolor al movimiento, un trastorno de la coagulación, una fiebre alta y un dolor muy intenso, ¿vale? Entonces ten en cuenta estas dos clasificaciones que si te pones a observar son similares, solamente que cuando lo referimos a un niño vamos a hablar un poco más de la temperatura. Y ya los problemas en las extremidades están más relacionados con una hemorragia, bien sea en este caso exsanguinante, la cual es complicada de controlar, o una hemorragia que se puede controlar y asimismo va a depender el estadio o la coloración. Bueno, teniendo en cuenta entonces eso, vamos a pasar a cuál puede ser la causa, qué es lo que me está desencadenando este dolor en la extremidad. Entonces pueden ser varias cosas como lo son las venas varicosas o venas varices, algún trastorno venoso, arterial, ascitis o bursitis. Recuerda que la ascitis es cuando cuando el paciente tiene en este caso una acumulación de líquido a nivel abdominal. Entonces te voy a mostrar una imagen para que tú más o menos tengas en cuenta. Mira. Aquí observamos a un paciente con ascitis y mira que lo que me refiere la imagen es que el paciente a nivel gastrointestinal tiene una acumulación de líquido, lo que va a provocar que cuando yo lo palpe sienta ese abdomen como blando, que a la hora de yo moverlo siento líquido en su interior. Y también nos decía así que puede ser un paciente que cuente con bursitis. La bursitis, como ves aquí, mira, entonces mira, la bursitis básicamente va a ser cuando unas pequeñas bolsas sinoviales que están en este caso amortiguando los huesos se van a inflamar. Entonces mira, por lo menos aquí vemos una imagen y mira que esa que me señala ahí es una bolsa sinovial. Esa bolsa sinovial puede en este caso inflamarse y mira que es básicamente una amortiguación de los huesos para que cada vez que ellos se muevan, pues en este caso esa bolsa sinovial amortigue y no cause algún tipo de dolor, fractura, luxación, entre otras. Entonces, esa también puede ser otra causa de dolor, una bursitis. Tener muy en cuenta si cuando tú estás observando la extremidad del paciente hay una fractura abierta o cerrada, si observas algún tipo de deformidad, si tiene una hemorragia exsanguinante o una hemorragia que pueda ser controlada, es decir, un poco más menor. Y muy importante lo que te decía, cuáles son esos síntomas que pueden acompañar el dolor, como te mencionaba que podía ser ardor, entumecimiento, debilidad, entre otras, es muy importante que tú preguntes eso. Y también el paciente puede cursar con una artritis séptica, que es mucho más normal en los niños que en los adultos. Entonces, mira, aquí me refiere muchas, pero muchas, en este caso, etiologías que pueden desencadenar ese dolor a nivel de las extremidades. Mira que me habla de infecciones, de la bursitis, como te lo mencionaba, fracturas, esguinces, venas varices, neuropatía periférica, trastornos venosos profundos, enfermedades arteriales, lesiones de ligamento, entre muchísimos otros.
Entonces tienes que tener en cuenta cada una de estas etiologías para cuando te llegue a ti un paciente, tú más o menos puedas pensar en qué le puede estar desencadenando eso. Entonces ya observamos en este caso, hemos mirado tres cosas. Valoramos el dolor. Una vez valoremos el dolor, vamos a clasificarlo en ese triage con esa coloración roja, naranja, amarilla y verde. Luego voy a tener en cuenta la etiología que le está desencadenando al paciente ese dolor. Y ahora vamos a mirar ese dolor en una extremidad, cómo puede ser, cómo lo puedo caracterizar, cómo lo puedo clasificar y asimismo en qué yo voy a pensar cuando el paciente tenga algún tipo de este dolor. Entonces, cuando es un dolor osteomuscular, como lo dice su nombre, osteo de hueso y muscular, músculo, hablamos de las articulaciones, los huesos, los músculos, los tendones y los ligamentos. Entonces yo tengo que tratar de identificar si el dolor que el paciente presenta es más articular, es más del hueso, es algo del músculo, del tendón o del ligamento. Luego tenemos la monoartritis aguda, que más que todo está asociada a de origen reumático, como lo es la artritis reumatoide. Puede estar relacionado también con lo que es una infección o incluso puede tener relación con lo que es la gota. La gota básicamente se va a dar por lo que es una acumulación de lo que es ácido úrico en lo que son las articulaciones, desencadenando un dolor muy intenso. Este dolor en una extremidad también se puede desencadenar por alguna infección, como puede ser una infección de piel y tejido subcutáneo, músculo, del hueso o incluso de la articulación. Y finalmente las patologías vasculares, como te mencionaba, que pueden ser de origen arterial o de origen venoso. Recuerda que ahorita que mirábamos las etiologías, hablábamos que en esas de origen vascular teníamos la enfermedad arterial periférica y los trastornos venosos profundos. También tenemos que aprender a identificar si el paciente está cursando con un déficit neurológico, como lo es una pérdida de la fuerza o la parestesia. También los signos de enfermedad grave, como lo es el síncope o la fiebre, si hay algún tipo de deterioro cognitivo, dolor torácico, dificultad respiratoria o palpitaciones. Teniendo en cuenta eso, es muy importante que se haga un diagnóstico diferencial teniendo en cuenta los síntomas sistémicos que el paciente esté presentando. En este caso, el dolor en el brazo izquierdo que te mencionaba que tenía mucha relación porque era un dolor que generalmente se producía por un dolor a nivel torácico, por algún problema cardíaco directamente. Listo. Ahora vamos a pasar a lo que es el osteomuscular, ese dolor osteomuscular que entonces puede ser un dolor irradiado. ¿Qué es acá lo importante? Lo importante es que el dolor irradiado puede hacer referencia, en este caso, a que un disco herniado puede llegar a comprimir un nervio y cause un dolor muy intenso, como lo es en este caso uno que mucho escuchamos, ese dolor del ciático. En este caso, este dolor relacionado con lo que es la compresión de ese nervio ciático, por lo que es la herniación de un disco, me puede llevar a lo que es una lumboctalgia. Una lumboctalgia es un dolor, en este caso a nivel lumbar, que se puede irradiar a lo que son las piernas y los glúteos. Por lo menos este dolor es el cual se desencadena por lo que mencionábamos. Hay una irritación en una raíz nerviosa. ¿Por qué? Porque un disco se hernió y está comprimiendo ese nervio. Entonces el paciente en este caso va a presentar una afección de ese nervio afectado. Si hablamos del nervio ciático, pues sabemos que me va a inervar gran parte de lo que es miembro inferior.
Entonces, ese miembro inferior se va a ver afectado por esa compresión que está desencadenando ese disco herniado. Y en este caso, un disco herniado puede llegar a comprimir ¿qué? Un nervio y causar dolor. Entonces, hasta aquí hablamos de, recuerda que tienes que valorar el dolor, hacer la clasificación con el triage, pensar en cuál es esa causa de ese dolor en la extremidad, cómo es ese dolor en la extremidad que mencionábamos que podía ser osteomuscular, monoartritis aguda, infecciones o patologías vasculares. Siempre que tú pienses en un dolor en una extremidad, tienes en cuenta 4 tipos de dolores. Dolor osteomuscular, dolor monoartritis, dolor infeccioso o dolor de patología vascular. Y entonces ahí empezamos a hablar un poco de ese dolor osteomuscular, como lo verá el irradiado, relacionándolo con un disco herniado que comprime el nervio y causa un dolor. Me puede cursar con una lubocitalgia, que es un dolor que se desencadena en la parte baja de la espalda y se puede irradiar a glúteos y piernas del paciente. Luego tenemos la lumbociatalgia, que es un dolor que se va a producir en lo que es la zona baja de la espalda, tiende a irradiarse hacia el glúteo, la cadera y las piernas, y con respecto a lo que es el tratamiento, el paciente debe de permanecer en reposo, se le administran AINES, antiinflamatorios antiinflamatorios esteroideos, corticoides, se le hace una intervención en este caso quirúrgica para poder ayudar con esa descompresión de ese nervio que estaba siendo comprimido por la herniación de ese disco. Y luego vamos a hablar un poco de la fractura de cadera, cuando el paciente no va a caminar y vamos a observar que una pierna va a estar más corta que la otra, como podemos observar en esta imagen. Los síntomas son muy intensos cuando el paciente cursa con una fractura de cadera o de ingle. El paciente no puede caminar y va a tener una pierna más corta que la otra y va a estar, ¿qué? Pues en este caso rotada. Entonces vamos a observar cómo se ve una fractura de cadera. Entonces mira por lo menos. Mira por lo menos este paciente, observamos que una pierna está más corta que la otra. También podemos ver, mira en este caso que hay una rotación, como lo vemos en esta imagen. Mira que una pierna está más corta de la otra y también observamos una rotación. Ahora hablaremos de esas lesiones que se pueden presentar en los tobillos. Los síntomas principales pueden ser dolor, inflamación, hematomas e impotencia para el movimiento, porque el paciente al tener este dolor tan intenso se dificultará su movimiento. El tratamiento cuando el paciente recibe una lesión en el tobillo es un poco más, en este caso, extrahospitalaria, no requiere, en este caso, de lo que es una hospitalización, sino que simplemente el paciente guarda reposo, se pone hielo sobre su tobillo y se pueden hacer en este caso ciertas compresiones y se tiene que elevar el tobillo. Sin embargo, pues claramente depende de la magnitud de la lesión si yo decido hospitalizarlo o no. Ahora hablando de esa monoartritis aguda que mencionábamos que podía estar relacionada con lo que es una artritis infecciosa aguda, es decir, una séptica, mencionábamos que esta es una infección articular que se puede desarrollar al cabo de horas o incluso días, en donde los síntomas pueden ser dolor intenso en la articulación, el paciente va a tener un enrojecimiento, como observamos en la imagen, y entonces el paciente no va a poder mover la articulación.
Básicamente el tratamiento en que va a consistir. Va a consistir en que al paciente se le tiene que drenar lo que es la articulación y se le dan antibióticos. Entonces te voy a mostrar por aquí una artritis infecciosa. Mira. Mira que por lo menos aquí el paciente cursa con una artritis infecciosa y mira que se tiene que drenar porque hay como esa acumulación de líquido purulento o en este caso que se desencadenó por la inflamación y hay que en este caso quitar este líquido para desencadenar esa descompresión, ¿vale? Bueno, eso por esa parte. Listo. Entonces, con respecto a lo que hemos hablado, ¿qué es lo importante? Entonces, ahí lo importante es que en este caso tengamos en cuenta que ese dolor en la extremidad, primero tú, ¿qué le tienes que hacer? Primero tú haces una valoración del dolor. ¿Cómo haces la valoración del dolor? Recuerda que te decía, ¿hace cuánto le empezó el dolor? ¿En dónde está localizado el dolor? ¿Es un dolor agudo o pulsátil? De 1 a 10, ¿qué tan intenso es este dolor? ¿Cuáles son las actividades que en este caso a el paciente le aumentan el dolor y cuáles son las actividades que le disminuyen el dolor? Y muy importante, ¿cuáles son los síntomas que acompañan este dolor? Luego recuerda que tienes que hacer el triage para poder clasificarlo en algún problema con la extremidad que te mencionaba que estaba más relacionado con una hemorragia y en este caso un niño cojeando que también está esa clasificación y esta principalmente está relacionado con periodos febriles por la relación con el niño. Después de eso, tú tienes que pensar cuál es la posible cosa que me está desencadenando ese dolor. Donde te mencionaba que puede ser en este caso un dolor, una lesión en el ligamento, venas varices, una herniación de un disco, algún traumatismo, una infección, entre muchas otras etiologías. Después de que tú entonces ya hiciste la valoración del dolor, hiciste triage, pensaste en cuál puede ser la causa que esté desencadenando este dolor, luego vas a evaluar cómo es ese dolor en la extremidad. Recuerda que ese dolor en la extremidad pueden ser 4, es decir, hay 4 tipos. El osteomuscular, el de la monoartritis aguda, el infeccioso y las patologías vasculares. Relacionado con el osteomuscular, debes de tener muy en cuenta, escúchame bien, el dolor osteomuscular generalmente se puede presentar como un dolor irradiado o como una lumbociatalgia, ¿listo? Entonces, el dolor osteomuscular se puede presentar como un dolor irradiado o como una lumbociatalgia, donde ese dolor en este caso irradiado podía ser la referencia cuando el paciente que tenía la herniación de un disco y comprimía lo que era el nervio. Y ya lo que es la lumbociatalgia, mencionábamos que era ese dolor que se desencadenaba en la zona baja de la espalda y que se irradiaba en glúteo, cadera y piernas. Recuerda, se irradia en glúteo, cadera y piernas, que la lumbociatalgia. También se puede presentar esa fractura de cadera, donde te mencionaba que el paciente iba a cursar con una pierna más corta de la otra y la pierna tiende a rotarse. Mira cómo observamos en esta imagen. Y el paciente no puede caminar. Ya cuando la lesión es del tobillo, va a haber dolor, inflamación y el paciente no va a poder moverlo de forma adecuada.
En la artritis lo más importante es que esto se puede desarrollar en poco tiempo, es decir, al cabo de unas horas o de pocos días, y es porque el paciente tú lo puedes reconocer porque va a tener un enrojecimiento de la articulación y en este caso va a requerir que se le drene la articulación porque se le va a acumular ahí lo que es un líquido purulento. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a continuar con la gota úrica, donde mencionábamos que esa gota úrica iba a tener principalmente relación con lo que era la monoartritis aguda, ¿listo? Que es un tipo de dolor. En la gota úrica es una enfermedad, como te mencionaba, que se va a desencadenar por el depósito de cristales en las articulaciones, ¿vale? Y el dolor y los síntomas, o sí, el dolor va a ser muy, pero muy intenso. Mira que acá también va a haber un enrojecimiento y una inflamación de lo que es la articulación. Sin embargo, digamos que la diferencia de con lo que mencionábamos que era cuando el paciente estaba cursando, con lo que era una artritis infecciosa, es que en esa artritis infecciosa el paciente generalmente tenía ahí una acumulación de líquido purulento, ¿vale? Bueno, en lo que es la gota, mira que el tratamiento es que el paciente guarde reposo, se le dan AINES, también se le puede dar colchicina, una dieta pobre en lo que son purinas y se le da restricción de alcohol, se controla presión arterial, obesidad o diabetes en caso de que el paciente presente alguna de estas tres. Ya más relacionado con las infecciones, está más con lo que es piel y tejido subcutáneo. Recuerda la celulitis y la erisipela, donde te voy a mostrar una imagen para poder diferenciarlo. Ay, no me hacía aquí hay una imagen. Bueno, esa imagen te la voy en este caso a anexar aquí. Entonces, mira, aquí estamos viendo lo que es la celulitis y la erisipela, que es muy importante, Pilar, que puedas reconocer cada una de estas. La celulitis está más asociada a Staphylococcus aureus y mira que el paciente va a tener la extremidad caliente, va a ser doloroso al tacto y el edema va a ser mal delimitado. Puede desencadenarse una trombosis venosa profunda. Y ya lo que es la erisipela, mira por lo menos su característica, que la erisipela no es dolorosa y mira que no es y que está bien delimitado el eritema que se desencadena y puede cursar con lo que es una éxtasis venosa. Entonces, mira, lo principal es que la celulitis es dolorosa y está caliente, pero la erisipela no va a ser dolorosa y va a haber más eritema, ¿vale? Entonces, en lo que es esa infección que mencionábamos de piel y tejidos blandos, la erisipela afecta principalmente la dermis. Y ya lo que vendría siendo la celulitis afecta principalmente ese tejido subcutáneo graso, donde iba a haber una tumefacción en la zona que estaba afectada. ¿Cuál es el tratamiento? Antibioterapia, porque estamos hablando de una infección. Los principales síntomas: dolor, eritema, edema y calor, tratamiento antibioterapia. Recuerda que cuando se da una infección en músculo, hablamos de una piomiositis, cuando es en hueso, osteomielitis, y cuando es en la articulación, artritis séptica, ¿vale? Ten muy en cuenta esas tres nombres para que tú puedas diferenciar cómo es el nombre cuando la infección es en músculo, hueso o articulación.
Los principales síntomas, mira que en este caso van a diferir dependiendo de lo que el paciente presente. Y vuelvo y te muestro lo que es esta imagen, que me parece muy importante para que reconozcas. Cuando tu paciente llegue con un dolor en extremidad y tú lo palpes y lo sientas caliente y que le duele, piensas en una celulitis. Pero si el paciente tiene ya más eritema o esa coloración roja como observamos y a el paciente no le duele ni tampoco está caliente, pienso más en una erisipela. Ya en las patologías de origen vascular mencionamos que pueden ser arteriales o venosas, donde te decía que entonces teníamos una enfermedad arterial periférica o un trastorno venoso profundo o también esas que son muy conocidas como las venas varices o las arañitas que muchas veces pueden referir las mujeres al observarse estas en las piernas. De nivel arterial, cuáles son esos síntomas y cuál es ese tratamiento que se le va a dar. Los principales síntomas es una claudicación intermitente. Entonces, de pronto ahí la pregunta va a ser, ¿qué es una claudicación intermitente? Una claudicación intermitente es básicamente un síntoma muy, pero muy característico de una alteración de una arteria, ¿listo? Entonces, eso lo puedes diferenciar cuando de pronto estés pensando si es algo arterial o venoso. Siempre que sea algo arterial, habrán claudicación intermitente. Entonces, esto básicamente es un dolor que se van a producir en las piernas después de que el paciente ha caminado una cierta distancia. Y en este caso es un dolor muy, pero muy, muy, muy intenso. Y se le dice claudicación intermitente. ¿Por qué? Porque el dolor no es constante, por eso se le dice intermitente, que es un dolor que comienza durante el ejercicio y va a terminar cuando el paciente deja de hacer el ejercicio o la actividad física que estaba realizando. Otro síntoma es dolor, calambres, debilidad o ausencia en pulsos distales, cambios en coloración o temperatura de piel, pueden haber úlceras y también alteraciones en el crecimiento de las uñas del pie y de pronto alguna afectación en el pelo en lo que son miembros inferiores. ¿Cuál es el tratamiento? Pues proteger la extremidad, evitar que el paciente tenga algún tipo de lesión y muy importante, mantener una buena higiene de la extremidad, eliminar el consumo de tabaco y hacer una revascularización en caso de que sea necesario. Entonces, hasta aquí que llevamos. Hemos hablado en este caso de lo que de lo que vendrían siendo esos tipos de dolores que se pueden desencadenar en una extremidad. Ten muy en cuenta que son 4. Dolor osteomuscular, monoartritis aguda, infecciones o patologías vasculares, ¿vale? Hablamos de la gota úrica, de las infecciones, haciendo la diferencia entre celulitis y erisipela. Celulitis, la extremidad va a estar caliente y dolorosa. Erisipela solamente va a haber eritema y no es dolorosa, ¿vale? Luego hablábamos de esas patologías vasculares en donde a nivel arterial el paciente puede cursar con una claudicación intermitente muy importante. Siempre que la afección sea de origen arterial, claudicación que intermitente, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta. Continuando con eso, vamos a seguir con lo que es la isquemia aguda que a veces el paciente puede presentar en lo que es una extremidad. La isquemia aguda, como lo dice su nombre, es cuando se suspende de forma brusca el aporte sanguíneo a lo que es la extremidad. Y esto puede desencadenar, en este caso, en casos muy, 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 muy graves que el paciente esté por un periodo de tiempo muy prolongado con isquemia, que lleve al lugar a una amputación, porque tú sabes que el tejido puede necrotizarse, se pone morado, negro, al punto de que ya no sirve. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas causas que me desencadenen esa isquemia aguda? Puede ser en este caso una trombosis arterial aguda, una embolia. Recuerda que émbolo es un trombo que puede viajar a otro lugar del cuerpo. Algún traumatismo arterial. Está relacionado con un dolor muy intenso.
y en este caso el dolor va a ser más intenso si el paciente eleva la extremidad. Mira que eso es muy importante para que lo tengas en cuenta. El paciente se va a ver pálido y se va a ver frío. A nivel del tratamiento, en caso de que el paciente tenga una embolia, pues se le hace una embolectomía. En caso de que el paciente tenga una embolia o una trombosis. Y ya en caso de que sean otras posibles causas, se le dan los fibrinolíticos, analgésicos, anticoagulantes y el principal objetivo acá es eliminar el trombo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Eliminar el trombo. Ya luego hablando un poquito de lo que es el pie diabético, que bueno, es muy común porque tú sabes que hoy por hoy la diabetes es una enfermedad que ha aumentado mucho su prevalencia y su incidencia en la población, en donde el pie diabético es una complicación de la diabetes mellitus, que en este caso principalmente va a afectar a pacientes que cursen con una neuropatía periférica o que tengan una enfermedad arterial periférica. En este caso, lo más característico es que si el paciente tiene una enfermedad arterial periférica y tiene diabetes, hay que mantenerlo muy pero muy vigilado, porque en cualquier momento puede desencadenar un pie diabético. ¿Cómo es la sintomatología? El paciente va a tener una sensación de frialdad, va a tener también lo que son parestesias, sequedad, tendrá también lo que es debilidad en la piel, tendrá una alteración de lo que son las uñas y también los vellos de los pies. Otra cosa muy importante es que tendrá una inflamación o una hinchazón de forma persistente. Para que en este caso se pueda prevenir de forma adecuada el pie diabético, en valga la redundancia, pacientes diabéticos, se tiene que de forma diaria realizarse cuidados de la piel, tener un buen control en este caso de la glucemia, tensión arterial, que el paciente haga ejercicio físico y tenga una dieta equilibrada. Ya cuando es en este caso de origen venoso, principalmente se desencadena porque hay un estancamiento de la sangre a nivel ¿qué? A nivel venoso. Y aquí es cuando observamos que el paciente puede cursar con venas varices, tromboflebitis y también con un síndrome postfleblítico, es decir, después de que se desencadenó esta inflamación a nivel venoso. Los principales síntomas que puede desencadenar el paciente con una afección a nivel venosa son un dolor muy intenso, calambres y el dolor mejora al levantar la pierna. Entonces, mira, con eso que te acabo de mencionar, que es ese dolor que mejora al levantar la pierna, ¿qué podemos tener en cuenta? Te mencionaba que cuando hablábamos en este caso de una isquemia aguda, el paciente no tenía que elevar las piernas. ¿Por qué? Porque el dolor iba a aumentar. ¿Por qué? Porque es de origen arterial. Pero cuando es de origen venoso, el paciente se le mejora el dolor cuando levanta las piernas. Pero cuando es de origen arterial, empeora el dolor, ¿vale? Bueno. Los principales síntomas de esta afección a nivel venoso es un dolor intenso, calambres, un dolor que empeora al pararse, pero mejora cuando levanta las piernas. Y puede haber en este caso una pigmentación pardo negruzca en lo que es el maleolo y también pueden haber erosiones a nivel de la piel. Entonces vamos a buscar cómo son esas alteraciones venosas a nivel de las extremidades. Mira, por lo menos no sé si alcanzas a ver bien esta imagen, pero según lo que me decían ahí es que por lo menos
el paciente iba a tener una pigmentación pardo negruzca, principalmente en donde, en el maleolo. Pero mira que acá la podemos observar en lo que es un campo mucho más amplio. En ese orden de ideas continuamos con lo que son las varices. Varices, pues no van a ser en este caso tan dolorosas, principalmente va a doler si es cuando el vaso es de pronto cuando es un vaso que está muy arriba, es decir, cuando está iniciando en este caso lo que es la pierna. Y aquí debemos de tener en cuenta que hay una urgencia con las venas varices. ¿Cuál es la urgencia? La varicorragia. Cuando el paciente curse con una varicorragia, en este caso hay que hacer una compresión con demasiada fuerza para poder detener el sangrado. Esto se desencadena porque se da la rotura de una vena varicosada y es la complicación más, pero más peligrosa que el paciente con venas varices puede desencadenar. Listo. Entonces, otra vez vamos a hacer el recuento de lo que hemos venido hablando. Entonces, recuerda, si tenemos un paciente con un dolor en una extremidad, lo primero que haces es valoración del dolor. Luego, triage. Posterior, piensas cuál es la etiología del paciente y vas a pensar luego en qué, en 4 principales tipos de dolor en las extremidades. ¿Cuáles son? Dolor osteomuscular, monoartritis aguda, infecciones o alguna patología vascular. Y dependiendo de eso, tú ya vas a pensar en cada una de ellas. Referido a el dolor osteomuscular, recuerda que puede ser un dolor irradiado o una lumbocitalgia, que en este caso mencionábamos que la lumbocitalgia era un dolor que se desencadenaba en la zona baja de la espalda y se irradiaba en 3 lugares: glúteo, cadera y piernas. Mencionábamos también esa fractura de cadera donde el paciente iba a desencadenar una pierna más corta que la otra y tenía una rotación de lo que era la extremidad afectada. Mencionamos también lo que vendría siendo esa patología vascular, diferenciando cómo son las de origen venoso y cómo son las de origen arterial. Las de origen arterial, recuerda que se presentan con claudicación intermitente. Recuérdalo muy bien, arterial, claudicación intermitente, y que en este caso el paciente podía desencadenar que cuando curse con una isquemia vascular, el dolor empeore si el paciente eleva las extremidades a comparación de la afectación venosa, porque cuando la afectación es venosa, el dolor mejora cuando el paciente eleva las extremidades. Mencionamos el pie diabético, que es muy importante, y principalmente en qué pacientes se desencadena, en pacientes diabéticos que tengan una enfermedad arterial periférica. ¿Cuáles son esos síntomas? Pues el paciente puede cursar con inflamación o hinchazón persistente, va a tener parestesia o disminución de la sensibilidad, va a tener sensación de frialdad en la extremidad. Acá lo importante es que el paciente cuide de forma diaria y constante sus pies, que tenga control de la glucemia, tensión arterial y que haga mucho ejercicio, porque estos son los pilares fundamentales del tratamiento con el paciente diabético. Mencionábamos finalmente las varices, donde decíamos que la principal complicación, ¿cuál es? La principal complicación es la varicorragia. Muy importante que la principal complicación de las venas varices es la varicorragia. Listo, ahora continuando con lo que es la tromboflebitis aguda, que es la tromboflebitis es más un proceso en este caso inflamatorio, desencadenando la formación de un coágulo. Recuerda que los coágulos pueden en este caso obstruir o bloquear el flujo sanguíneo de forma adecuada por medio del vaso. Y esta tromboflebitis puede ser en este caso superficial o profunda. La que más escuchamos es la profunda. La superficial, pues como lo dice su nombre, no va a ser en este caso algo muy significativo, sino que es más bien algo leve. El paciente también puede presentar un dolor y un enrojecimiento, y en este caso puede haber un dolor en el recorrido que tiene esa vena que está trombosada.
A comparación de esa tromboflebitis profunda o también conocida como trombosis venosa profunda, esta es mucho más grave porque hay que tener en cuenta que se pueden desencadenar en arterias que tienen, perdón, en venas que tienen un calibre mucho más grande. Al desencadenarse en venas que tienen un calibre mucho más grande, pues claramente esto puede viajar directamente hacia lo que es el corazón y causarme un TEP, que es un tromboembolismo pulmonar, recuerda. Como lo menciona aquí, que es la embolia pulmonar. El paciente presenta edema, inflamación, un dolor localizado en pantorrillas y en este caso hay un enrojecimiento y puede haber un aumento de temperatura en esa zona afectada. Entonces ten muy en cuenta esa tromboflebitis superficial y la profunda, que es mucho más grave la profunda porque recuerda que puede desencadenarme una embolia pulmonar. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo entonces asociados a la tromboflebitis aguda? Que el paciente se la pase inmovilizado, es decir, un paciente hospitalizado de forma persistente o por un largo periodo de tiempo puede hacer una tromboflebitis. Una cirugía mayor, principalmente como lo es una cirugía de cadera, algún trastorno en la coagulación. Hablando ya del embolismo pulmonar, recuerda que émbolo es un coágulo que se desprende y puede viajar a cualquier otra parte del cuerpo. En el caso del embolismo pulmonar, como lo dice su nombre, pulmonar viaja directamente a los pulmones. La complicación más grave en este caso de la trombosis venosa profunda es el embolismo pulmonar. ¿Cuáles son en este caso los síntomas? El paciente puede estar cursando con un dolor torácico, disnea, mareo, síncope, taquicardia, taquipnea. El tratamiento es darle anticoagulantes, claro, para que no se desencadenen más trombos que puedan seguir viajando a nivel pulmonar, la trombolisis o la embolectomía. Luego hablamos de lo que es el síndrome posflebolítico, es decir, después de este proceso inflamatorio de lo que era una vena. Entonces, mira, este síndrome posflebolítico se puede desencadenar ¿qué? Se puede desencadenar de semanas a meses después de que se dio la formación de un coágulo en la vena. Los principales síntomas que el paciente puede presentar es dolor, enrojecimiento, inflamación. Mira que la piel va a tener como un aspecto brillante, que esto es muy característico para poder diferenciarlo de otras patologías y vas a sentir la piel como tensa. Es importante tener en cuenta que esto puede aparecer al cabo de ¿qué? De semanas o meses después de que el paciente formó un coágulo en lo que es la vena. Y finalmente tenemos dos últimos para hacer el recuento de lo que hemos hablado. Tenemos el síndrome de pasajero en clase turista. ¿Qué pasa? Se caracteriza porque el paciente, al estar en este caso inmovilizado por un periodo de tiempo prolongado, un ejemplo, las personas que pueden viajar 10, 12 horas porque van a países que son muy lejanos de lo que es su origen o del lugar en donde viven, pues al estar tanto tiempo, en este caso sentados o en reposo con inmovilizados, pueden desencadenar una trombosis venosa profunda. Entonces, muy importante que tengas en cuenta los criterios de gravedad, porque con eso tú te vas a dar cuenta si realmente el paciente requiere atención urgente o no. En los criterios de gravedad, dolor intenso y repentino, que el paciente tenga signos de isquemia como lo es frialdad, deficiencia de pulso, palidez o que el relleno capilar esté en este caso muy retardado o se demore muchísimo. Dolor torácico, sudoración, signos de toxicidad isquémica, como puede ser un paciente que delire, que tenga taquicardia, shock o palidez. También tenemos un paciente con crepitaciones. Algo muy importante que los principales factores de riesgo para que el paciente desencadene una trombosis venosa profunda es una cirugía que tenga un yeso, porque el yeso le va a causar una inmovilidad prolongada o un reposo de forma persistente. Y en este caso, si a el paciente no se le hace una revascularización de forma eficaz, puede llegar a cursar con una amputación. Por ende, es muy importante educar al personal sanitario de que los pacientes hospitalizados tienen que constantemente hacérsele movimientos de sus extremidades porque si no pueden desarrollar lo que es una trombosis venosa profunda.
Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer otra vez el recuento de los últimos temas que hablamos. Hablamos de lo que es la tromboflebitis aguda, mencionando que puede ser superficial o profunda, que la superficial pues básicamente no era muy grave, sino que era un paciente que no tenía un riesgo muy significativo en que su vida corra peligro, y en este caso iba a cursar con un dolor en el recorrido de la vena que estaba trombosada, a comparación de la tromboflebitis profunda o también conocido como trombosis venosa profunda. Recuerda que esta es muy importante, ¿por qué? Porque el paciente que puede desencadenar una embolia pulmonar, porque se da en vasos que tienen un mayor calibre y pueden llegar a viajar a nivel de lo que es el pulmón. Lo principal pilar para que tengas en cuenta en la trombosis venosa profunda es que en este caso el paciente tiene un dolor localizado en lo que es la pantorrilla, y en caso de que esté asociado a una embolia pulmonar, el paciente puede presentar un dolor torácico, disnea, síncope o incluso taquicardia. También puede tener el paciente en lo que es la zona afectada un aumento de la temperatura, también lo que es un edema o una inflamación de forma persistente. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo de que el paciente desencadene una tromboflebitis aguda? Recuerda que son un paciente que permanezca de forma constante o por un periodo de tiempo prolongado inmovilizado, traumatismos, cirugías mayores, como te mencionaba, ese reemplazo de cadera, o algún trastorno de la coagulación. También recuerda que se puede desencadenar un síndrome postfleblítico, en el cual, ¿qué es lo característico? En el síndrome postfleblítico tú vas a observar que la piel del paciente tiene un aspecto brillante y la piel va a sentirse como tensa. Acá lo importante es que este síndrome postfleblítico aparece de semanas o meses después de que se dio la formación del coágulo en la vena. Y con eso finalmente recordamos los criterios de gravedad, que es un dolor intenso y repentino, disnea, dolor torácico, sudoración, que el paciente tenga un déficit neurológico, paciente con frialdad en extremidades, pálido, que casi no le sientan los pulsos, entre otros. Y por tal es muy importante que cuando uno está como enfermero y esos pacientes que pasan periodos de tiempo prolongados inmovilizados pueden desencadenar una trombosis venosa profunda por estar mucho tiempo sin hacer algún tipo de movimiento a nivel de su extremidad. Y con esto terminamos lo que es el tema número 8, que es en este caso dolor en la extremidad.